Muy buenas a todos, coders. Bienvenidos a un nuevo video de Old Code. El día de hoy vamos a estar hablando de React. Básicamente vamos a estar haciendo una pequeña introducción de lo que es React, cómo se utiliza, por qué nació ese tipo de cosas, pues para quienes quieran entender un poquito más sobre esa tecnología. Entonces, pues vamos a empezar sin más. Empecemos con qué es React. Digamos que siempre ha habido una pequeña confusión sobre si React es un framework o una librería. Pues realmente React siempre ha sido una librería para crear interfaces gráficas, lo que nosotros conocemos normalmente como las vistas, el frontend, lo que nosotros normalmente vemos en el navegador, ¿ok? React, digamos que maneja una sintaxis que nos permite crear muchos tipos de aplicaciones, digamos aplicaciones web, SPA, lo que nosotros conocemos como las páginas web, ¿cierto? Aplicaciones móviles, aplicaciones web de server-side rendering, aplicaciones de escritorio, incluso aplicaciones de realidad virtual. Asimismo, pues hay muchos frentes por los que React puede atacar a todo esto. O sea, es muy grande lo que podemos hacer con React, entonces pues es una tecnología bastante interesante. Digamos que React usa JavaScript como lenguaje de programación principal, ¿cierto? Sin embargo, pues si nosotros queremos, también le podemos incluir TypeScript, que es como un JavaScript, pero mejorado con tipos y ese tipo de cosas que nos permite, digamos, tener una experiencia un poco mejor en cuanto al manejo de errores y ese tipo de cosas que quizás algún día veamos en este canal. A ver, otro dato importante que tenemos que contar es que, pues digamos que React salió como open source en 2013 por Facebook. Pues sí, Facebook fue el que inventó esta tecnología tan maravillosa que vamos a estar viendo hoy. Pues vamos a ver cómo normalmente se utiliza React. Aquí tenemos como una pequeña interfaz, ¿cierto? Que tenemos un header, varios componentes ahí. Y pues aquí de una vez les introduzco la palabra componentes, que es lo que nosotros manejamos en React. ¿Listo? Digamos que tenemos esa página web que tenemos en pantalla, ¿cierto? Tenemos un header, un footer, un nav, un contenido principal, una site, etcétera, etcétera. Miremos, por ejemplo, que el footer y el aside son componentes, ¿cierto? Y lo estamos reutilizando en varias partes de nuestra aplicación, en este caso en varias partes de esa pantalla que estamos viendo. Entonces vemos que el footer lo tenemos en dos partes y el aside también. Eso significa que estamos reutilizando este contenido, este componente, este código, eh, pues para nuestra aplicación, lo cual es algo que siempre se buscó y pues por eso es una de las razones que React pues, se creó, digámoslo así, o todos estos frameworks de interfaces gráficas de UIs, digamos que nos ha permitido manejar todo de esta manera como con componentes para poder utilizar el código y tener ese tipo de cosas. Ahí pues les dejo la fuente por si de pronto quieren consultar un poquito más de dónde salió la imagen y etcétera. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué se creó React? Como les mencionaba anteriormente, pues React, pues digamos que salió para facilitar el desarrollo de las webs. Principalmente se pensó para las SPAs, que digamos que las SPAs son como, se traduce como Single Page Application, pero digamos que son aplicaciones que están diseñadas como para tener una experiencia muy buena con el usuario debido a que son aplicaciones que constantemente cambian su contenido dependiendo de ciertas acciones que nosotros ejecutemos. Pongamos, por ejemplo, a Facebook directamente, que es el que lo creó. Facebook usa esta tecnología de React. Hay muchas otras empresas que usan React como Netflix, etcétera, etcétera. Pero pensemos en Facebook. Cuando nosotros entramos a Facebook y vemos una publicación, ¿cierto? Nosotros podemos darle me gusta o comentar. Digamos que en el momento que nosotros le damos me gusta y nosotros comentamos, nosotros como que estamos cambiando la información que se está dando en esta página. Y eso digamos que se va actualizando a medida que nosotros vamos haciendo ese tipo de acciones, como comentar, darle me gusta a una publicación. Entonces, digamos que esas son este tipo de aplicaciones de las que les estoy mencionando. Otra de las cosas por las que se creó React fue por la reutilización del código. Como vimos anteriormente, podíamos utilizar varios componentes en diferentes partes, lo cual nos permitía reutilizar el código que ya anteriormente habíamos creado. Y pues como les mencionaba, también nos permite solventar, digamos, esa actualización de información constante. Como siguiendo el ejemplo que les mencioné anteriormente, pues digamos que tenemos el comentario. Entonces, cuando yo termino de escribir el comentario y lo publico, no se recarga toda la página, sino que de una nosotros inmediatamente podemos ver que el comentario se publicó, que se incrementó el contador de la cantidad de comentarios. Si yo le di me gusta, se incrementó el contador de me gustas y ese tipo de cosas. Pues por eso fue que se creó React. ¿Cómo funciona React? React implementa el Virtual DOM. Para que lo entendamos un poquito mejor, bueno, o para tener el contexto, el DOM es lo que nosotros vemos, digámoslo así, en el navegador, pensando como en web, ¿cierto?
Cuando nosotros entramos a una página, todos esos elementos que nosotros vemos ahí son el DOM, son cosas que nosotros podemos manipular mediante JavaScript, digámoslo así, ¿cierto? Por ejemplo, todo el HTML, todo ese tipo de cosas, nosotros lo podemos manipular y digamos que eso es lo que hace referencia al DOM. Entonces, React lo que hizo fue crear un virtual DOM, que es como una pequeña copia del DOM, ¿cierto? Y estar comparando constantemente estos dos. Con esto lo que pasa es que, digamos, se puede detectar cuáles fueron realmente los cambios que sucedieron. Pensemos en el ejemplo del like. Cuando yo le doy like, como que cambió de estado a no tener like a un estado de tener like, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando pasa esto no es necesario renderizar toda la pantalla o todos los componentes, sino simplemente lo que cambió. Y por eso es que los frameworks como Angular, Vue o las librerías como React son tan rápidos y eficientes pues, en estos tipos de aplicaciones, ¿cierto? Pues básicamente eso es una pequeña explicación de lo que es el Virtual DOM. Digamos que siempre me preguntan esto cuando pues, yo les hablo de React, ¿cierto? Como qué necesito para aprender, si yo no sé esto, yo no creo que pueda hacerlo. Digamos que eso son muchas limitaciones mentales que pues digamos que tenemos que dejar a un lado porque pues realmente React es de las tecnologías más fáciles que podemos aprender. Obviamente tiene sus complejidades, pero pues poco a poco uno va incrementando la complejidad para aprender un poco más, ¿verdad? Entonces, digamos que lo principal que nosotros necesitamos es JavaScript y HTML, ¿cierto? Si tú quieres añadirle CSS pues para estilizar un poquito mejor tus componentes, pues está bien. Pero digamos que lo esencial es JavaScript y HTML. En pocas palabras, lo que hace React es como mediante JavaScript poder renderizar un elemento HTML, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, pues realmente solo necesitamos estas dos cosas. De JavaScript necesitas saber las cosas básicas. Por eso en este canal pues tenemos algunos videos, ¿cierto? Con ciertos conceptos básicos que son necesarios para utilizar, por ejemplo, React. Son, por ejemplo, sintaxis nueva, por ejemplo, la desestructuración de arreglos y objetos, también cómo usar el fetch, que pues se utiliza mucho en estas interfaces, ¿cierto? Em, las variables, las constantes, ese tipo de cosas, es bueno conocerlas, los operadores ternarios, los métodos que tienen los arreglos, etcétera, ¿cierto? Y pues por cuestión de HTML, pues tenemos pues, las etiquetas básicas, tampoco es necesario saber mucho, uno va aprendiendo a medida que está en la marcha, por ejemplo, los divs, los párrafos, los anchors, sí, ¿qué más? Los span, la section, cosas así, ¿cierto? Son cosas como muy básicas. Recordemos que HTML simplemente es como una estructuración de bloques que nos permite pues armar, digamos, nuestra web, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, pues vamos a seguir. Digamos que la principal competencia que tiene React actualmente pues son Vue y Angular. Existen más que son, por ejemplo, Svelte y otros muchos más que van a seguir saliendo. Pero digamos que estos tres son como los más grandes que tenemos en la actualidad. Tenemos Vue, React y Angular, que es el tercero, ¿cierto? Em, a ver, Vue y Angular son frameworks y React es una librería. Pues como mencionamos, React no es un framework, pero ¿por qué? Primero, entendamos que es una librería. Básicamente, una librería es como un conjunto de código que alguien más creó, pues para que nosotros lo podamos utilizar, ¿cierto? Todos tres utilizan una librería, ¿cierto? Tienen muchas librerías, ¿cierto? Pero digamos que un framework está definido como un marco de trabajo, o sea, es como una estructuración o ya una secuencia de pasos más o menos así que nos permite crear una aplicación. Digamos que con React somos un poquito más libres de hacer ese tipo de cosas. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Ya yo creo que es cuestión de cada desarrollador qué es lo que más le gusta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Angular y React. Vue casi no me llama mucho la atención. Pero, pues sí, eso es importante, pues que cada uno se decía como que le gusta y ese tipo de cosas, ¿ok? Y listo, pues vamos a entender un poquito cómo funciona React, ¿cierto? Esto lo saqué de la documentación oficial de React. Aquí igualmente en los comentarios les voy a dejar cuál es el sitio web. Miramos que tenemos dos imágenes, ¿cierto? React ha pasado como por dos cambios interesantes a lo largo de su historia, que es cuando funcionaba con clases y cuando funciona con functional components, que son básicamente funciones, ¿cierto? Em, Antes se usaban las clases, ¿cierto? Entonces, digamos que para nosotros renderizar, digamos, el HTML, por decirlo así, teníamos que crear una clase, por ejemplo, en este caso se llama welcome, ¿cierto? Y nosotros teníamos un método que se llama render. Ese render lo que hacía básicamente era retornar el HTML. En este caso estamos retornando un H1 que dice hello y ahí pone como una propiedad que es el nombre, ¿cierto? Que es, por ejemplo, hello world, o sea, hola mundo.
Y ese mismo componente lo podemos hacer ya en la actualidad con Functional Components, que es la parte derecha, haciendo una función que en este caso se llama welcome y recibe unas propiedades, ¿cierto? Esas propiedades, pues de ahí mismo viene el nombre, como estamos viendo ahí en pantalla, y estamos retornando ese HTML. Digamos que se simplificó un poquito más el proceso. Y pues listo, básicamente eso es lo que vamos a estar viendo por el día de hoy. Era una pequeña introducción. En próximos videos vamos a estar viendo un poquito cómo crear el proyecto, cómo crear nuestro primer componente, cómo crear varios componentes y unirlos, ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, pues nada, pues quería darle las gracias por atender a este video y pues nada, nos vemos en una próxima. Hasta luego.